Hola, pastor, feliz día, día bendecido para usted. Me llamo Mónica, soy de Guinea Ecuatorial. Conocí el mensaje de Dios, gracias a Dios, a través de Logos. Y quería decirle a usted que estuve viendo el programa Con Dios en el Fuego. En realidad, yo escucho todas las predicaciones que usted cuelga en YouTube. Empecé a escuchar el programa Con Dios en el Fuego. Escuché todos los temas, fueron de bendición, pastor, para mi vida, para mi esposo y yo, y para toda mi familia en Guinea Ecuatorial, porque yo vivo en España. Entonces, el segundo tema, que era de agradecimiento, teníamos que pasar toda la semana hasta que se termine el programa dando gracias a Dios, pedir y dar gracias a Dios. Entonces mi esposo, pastor, él juega la consola, jugaba la consola. Entonces, y fuma, todavía fuma. Yo soy cristiana desde hace muchísimos años, pero no conocía el mensaje hasta hace unos 3 años y medio que mi esposo por cambiar la televisión entonces vio Alfa. Entonces ya empecé a seguir los temas y me gustó y entonces empecé a hacer preguntas como todo el mundo, ¿por qué el sábado? ¿Por qué no el domingo? Y gracias a Dios que ya tomé la decisión y me fui y me bauticé en Vigo, en la iglesia de Vigo. Y ahora me estoy congregando en la iglesia de Fuenlabrada. Y el tema con Dios en el fuego, pastor, fue una bendición para mi vida. Aprendí una de las mejores lecciones de mi vida, que yo estaba orando y estaba orando mal. Estaba orando siempre pidiendo, pastor, y nunca daba gracias por aquello que había recibido sin aún recibirlo. Entonces, desde que conocí a mi esposo, fuma, bebía, ya no bebe y jugaba muchísimo a la consola, pastor, que se podía pasar 10 horas jugando. Entonces, cuando escuché el programa Con Dios en el Fuego, oré nuevamente, le pedí al Señor, mira, Padre, por favor, yo creo en tu palabra, que ya he recibido el milagro. Por favor, ayúdame a entender cada día que después de hacer una petición tengo que dar gracias, que ya he recibido lo que he pedido. Entonces oré y le pedí a Dios que sacara la consola de nuestra vida, que sacara el tabaco de nuestra vida, de los vicios de juegos que tiene mi esposo. Después de toda esta semana, pastor, del seminario, todos los días lo iba escuchando y todos los días iba dando gracias a Dios. Y yo le decía, Padre, yo te doy gracias por sacar la consola de nuestra casa. Te doy gracias porque has liberado a mi esposo del tabaco. Te doy gracias porque le has sacado de la condenación de los vicios. Pastor, todos los días le daba gracias a Dios y me sentía bien cada día que lo hacía, cada día lo hacía. Después que terminó el programa, pastor, una mañana me levanté, desayuné, me volví a ir a la habitación, entró un ladrón en casa y yo estando en casa, nuestra casa tiene 3 habitaciones. Entonces, aquel día se me ocurrió cerrar una de las habitaciones donde yo había entrado, porque yo me fui al baño para ir a darme una ducha. Terminé a darme la ducha y a esto entró unos ladrones en casa y cuando entraron en nuestra casa los ladrones, entonces nos robaron, lo primero que cogieron fue la consola, nos robaron todo lo poquito que teníamos, llevaron el ordenador portátil, los perfumes, revisaron toda la casa, pastor, toda la casa la revisaron y no entraron en la habitación donde yo estaba. Y cuando salimos de la habitación, llegó mi esposo primero del trabajo, hola amor, ¿qué tal? Bien. Y claro, iba a encender la consola. Y luego me pregunta, ¿dónde está la consola? Porque la consola era nueva, la acababa de comprar, era PlayStation, no sé si cuatro. Y me dice, ¿dónde está la consola? La has escondido, ¿verdad? Porque la tienes mucha manía y odias a la consola. Y entonces le digo, no, amor, yo no he escondido la consola. ¿Y dónde está el portátil? Y no había portátil porque en el portátil también suele jugar juegos.
Y yo le dije, yo no sé, entonces ha entrado un ladrón en casa. Entonces me fui a la habitación, me puse de rodillas, lloré, pastor, lloré, lloré, porque vi la mano de Dios. A veces, muchas veces, no a veces, muchas veces, pedía, pastor, pedía a Dios, siempre le pedía lo mismo, le pedía lo mismo, le pedía lo mismo, y nunca le daba gracias por aquello que ya me ha entregado. Nunca, nunca, hasta que empecé a escuchar el programa Con Dios en el Fuego. Ahí aprendí cómo orar y cómo agradecer a Dios. Entonces, fue una bendición el programa para mi vida. Llegaron la policía científica, llegaron también la policía normal, los ladrones entraron por nuestra terraza, que vivimos en un bajo, y se llevaron aquello que tanto dolor me daba, aquello que tantas noches y tantos días traía problemas en nuestro hogar, la consola. Y aquel mismo día, pastor, había preparado libros para ir a regalar y ya me entró el miedo, no quería salir de casa, pero luego me acordé, no, tengo que dar gracias a Dios por lo que ha pasado. Y Emma le digo a la policía, le doy gracias a Dios porque nos hayan robado, nos hayan llevado la consola, nos hayan llevado el portátil, nos hayan llevado todo lo que nos han llevado. Le doy gracias a Dios porque Él lo ha permitido. Y gracias a Dios que a mí no me hicieron absolutamente nada, ni vi los ladrones, ni me encontré con ellos y estaba en la habitación. Fue una bendición, pastor. Quiero darle las gracias una vez más por ese programa tan bonito, que me ayudó a mí a creer más en el poder de la oración y en todo momento a saber cómo orar y cómo agradecer. Pastor, también quería pedirle un favor. Es que estoy escuchando los temas del webinario. Son muy bonitos, me ha gustado muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo. Quería pedirle, por favor, es que quiero mandarlos a Guinea para mis hermanitos. Y mi esposo me ha dicho que si es más de un minuto no puede convertirlos en audio. A mí me gustaría, no sé si ustedes pueden hacerlo, ponerlos en audio para mí, para poder enviarlos a mi familia en Guinea. También darle gracias por los temas de herencia de guerra. Los he escuchado todos, son preciosos. El Dios ateo, son preciosos, pastor. Y la verdad, aprendo muchísimo. Le doy gracias también por el testimonio de su esposa, Verónica. Es un gran testimonio. Aprendí muchísimo con el testimonio de ella. Y una de las mejores cosas que aprendí, el enemigo no viene a hacernos daño porque quiere hacernos daño, sino viene para quitarnos la fe que tenemos. Muchísimas gracias y feliz día y día bendecido para ustedes.